Van acá a objeto, nuevo objeto, iluminan bar, ok, y sale la máscara del input del bar. Acá la primera opción es un bar irrestricto. Ese es su nombre completo, un bar irrestricto. Y acá se ponen las variables. Construcción, espacio, lo que he puesto primero es consumo, ahora pongo construcción. Y acá tengo venta total de cemento. Venta total de cemento. Ahí está. Ya tengo las tres variables. Y la siguiente pantalla, la segunda parte de la pantalla, dice hasta cuántos intervalos quieres manejar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, en fin. Pero eso lo da el Livius mismo en una opción donde dice hasta cuántos rezagos quieres dinamizar el modelo, ¿no? Acuérdense que cuando uno usa un rezago T-1, T-2, lo que está haciendo es haciendo un modelo dinámico. Si solamente utilizo T, es un modelo estático. T significa 2023. O sea, estoy usando solamente 2023. Eso soy un modelo estático. Pero si uso 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, y eso se llama T-1, T-2, T-3, T-4. Eso significa que estoy dinamizando el modelo. Entonces, ahí me está preguntando, ¿hasta dónde quieres dinamizar? Él me pone hasta 2, pero yo le puedo poner 4. Le puedo poner 6. Le puedo poner 8. Le puedo poner 10, 100, lo que quiero. Y lo va a dinamizar hasta ese. Hasta ese el valor que yo le diga. Pero lo más recomendable es utilizar un aplicativo que está dentro de Livius donde nos recomienda hasta qué valor usar. Hasta qué valor usar, ¿no? Entonces, en un principio le voy a poner 2. Y este es el último lugar que tenemos acá en el lado derecho de esta pantallita. Es para poner las variables exógenas. Una variable exógena es la constante. Pero puede haber otra variable exógena. Por ejemplo, una variable exógena puede ser el tipo de cambio, los precios,
precio, término de intercambio, que son variables que afectan de alguna manera el sistema que hemos armado. Nosotros hemos armado un sistema acá, consumo interno de cemento, el PBI de la construcción y la venta total de cemento. Eso es un sistema que hemos hecho, hemos elaborado y que corresponde a un modelo micro de venta de cemento, de construcción, no de venta de cemento, de construcción. La construcción en general, la construcción de carreteras, de puentes, edificios, casas, campos deportivos, lo que sea, pero es construcción. Lo más dinámico en una sociedad es la construcción. En otros países construyen rascacielos. Acá no construimos rascacielos porque no tenemos la tecnología. Entonces, acá ven las variables exógenas. No hay tiempo para utilizar variables exógenas, por eso que no vamos a usar variables exógenas. Pero acá podría muy bien venir el precio del cemento, el tipo de cambio del cemento. Eso sería una variable exógena. Nos quedamos solamente con las variables endógenas. Todas son endógenas. Las variables que estoy utilizando, todas son endógenas. Por eso cae el título, variables endógenas. Y esta es el espacio en el tiempo que estoy usando, ¿no? El rango. Desde el 2003, mes enero, hasta el 2017, mes mayo. Listo. Una vez que está armado, ok. Y ya salió todas las ecuaciones simultáneas. No como en nuestro caso que teníamos que hacerlo manual. Este sistema de ecuaciones obedece a lo que nos dijo Diego en clase, que son un proceso ordinario. Ecuaciones simultáneas para un proceso ordinario, utilizando el AR del capítulo 8, ¿no? El que no entiende lo que es el AR del capítulo 8, pues menos entenderá esta parte. Lo podrá hacer, pero no lo podrá comprender. Bien, entonces, esta es una ecuación. Esta es una ecuación. Acá está la variable dependiente, que es la construcción INT, en donde aparece ahí, ¿no? Que es el consumo interno. Y estas son las variables que están comportándose como exógenas. Y le hemos dicho que queremos con dos rezagos. A ver, voy a utilizar mi lápiz.
Bien, entonces, el consumo interno es la variable Y y su T. Es una serie de tiempos. Y le hemos dicho que a las otras variables las maneja hasta el segundo rezago. 1, -2. Esta también tiene -1, -2. La variable consumo interno tenemos acá una ecuación dinámica donde estamos utilizando la construcción y la venta total de cemento. La venta total de cemento hasta el segundo rezago. Y la construcción hasta el segundo rezago. ¿Por qué? Porque en la máscara inicial le dijimos que maneja hasta el segundo rezago. Cuando le decimos que nos maneja hasta el cuarto rezago, acá nos va a salir 1, -2, -3, -4. Y así sucesivamente, 6 rezagos, me dará -1, -2, -3, -4, -5, -6. Es bastante intuitivo y cuando ustedes prueben con 2, con 3, con 4, entonces les va a salir. Pero aquí hay una opción que se llama estructura de rezagos. Y aquí en la estructura de rezagos corren todas estas opciones. Y una de esas opciones les dice hasta qué rezago es recomendable hacerlo. Es esta tablita. Por ejemplo, acá. Este es el criterio Akaique. Este es el criterio Akaique, ¿no? Este es el criterio Shore. Este es el criterio Hanan King. Este es el criterio FPE. Este es el criterio razón de verosimilitud. Este es el criterio logarítmico. Donde este dice, hazlo hasta este rezago. Hay un asterisco ahí. Acá este otro sistema dice hazlo hasta este rezago. Acá hazlo hasta este rezago. Hazlo hasta este rezago. Hazlo hasta este rezago. Listo. Y acá están los sistemas, los nombres. Entonces me recomienda que lo haga hasta el 6 y otros que lo haga hasta el 7. Ya pues entonces tendría que probar cuál de ellos es el más recomendado. Acá solamente yo tengo hasta el 2, pero acá me está diciendo que lo haga. La sugerencia es que lo haga hasta el 6 o 7. Entonces esto va a crecer tremendamente, ¿no? Y eso simplemente es hacer esto. En lugar de usar 2 rezagos, voy a usar 6 rezagos.
Entonces la primera ecuación es tremenda, ¿no? Porque cada variable se ha rezagado hasta el 6. Bien, una vez que tenemos las tres ecuaciones, ya está la construcción interna, consumo interno, PBI de construcción, y tenemos la venta del cemento. Lo que mandas es el R cuadrado ajustado. Acá tenemos este R cuadrado ajustado. R cuadrado ajustado. 90. Acá tenemos 92, acá tenemos 95, acá tenemos 98. O sea que los R cuadrados ajustados, estas ecuaciones están muy bien. Tienen alto R cuadrado ajustado. Entonces, vamos a tomar las tres. Pero si alguna ecuación saliera acá, obtuviéramos un R cuadrado bajo, quiere decir que esa variable hay que sacarla. Significa que esa variable, estas son las variables, ¿no? Estas son las variables. Esta es la variable Y. Acá está la variable X y las demás variables. Bueno, pues la manera de evaluarlos es acá, ¿no? El R cuadrado. Cada ecuación, cada una de ellas es una ecuación. Tiene un R cuadrado. F. F, ya ustedes saben, debe estar en H sub 1. No en H sub 0. Si está en H sub 0 se anula, ¿no? Acá está en H sub 1. O sea, muy buen modelo el que tenemos acá. Para que sea un buen modelo, los AKIK, que son los criterios de información, AKIK, Schwartz, Hannan-King, deben ser negativos. Deben ser negativos. Acá son positivos. Así que por ahí hay algo que no es conveniente. Pero cuando son negativos, ya a ojos cerrados se toman las variables que corresponden a cada una de estas ecuaciones. Entonces, el VAR funciona, el VAR está aprobado por los R cuadrados y por las F, y quien lo respalda mejor son los criterios AKI, que deben ser negativos, ¿no? Acá el AKI que es 79, el Schwartz es 80. Solamente aparecen estos dos. Bien, entonces ya tenemos el VAR. La metodología de Gojek nos dice identificación. Todo este proceso que hemos hecho es la identificación. Las ecuaciones vienen a ser la estimación. Ahora lo que corresponde es el chequeo. Entonces hay que hacer todas las pruebas de chequeo. Y todas las pruebas de chequeo están acá programadas, ¿no? Acá las van a buscar. Acá está
el correlograma de residuos, la heterostasticidad y todo lo que corresponde al chequeo. Pero no insisto en eso porque ustedes ya deben saber chequear un modelo. Y más cuando todo está por IBIS, pues solamente hay que copiar el resultado que me da el software y explicarlo. Por eso lo más importante está en explicar qué es lo que está pasando. Y cuando no se puede explicar es porque no se sabe teoría. Porque no se sabe el capítulo 8 y 9 de la SNAP. Por eso. Que es a lo que menos le han dado importancia. Y es lo que más se usa. Bueno. Todavía está pendiente para que levanten esa nota. Ya lo haremos en su momento. Bien, entonces, hacer un bar es un juego de niños, ¿no? Un juego de niños. Tengo que seguir las reglas nomás. Y listo. Ni siquiera esta clase es necesaria, porque ustedes tienen el manual de Libio, van al manual de Libio y ahí en el manual de Libio le dice pon esto, esto significa tal cosa, etcétera. Pero de todas maneras estamos cumpliendo de manera regular esta parte. Muy bien, pero acá el comportamiento de estas tres variables, acuérdense que este es un sistema de ecuaciones simultáneas, ¿sí? Se los voy a presentar, acá está. Acá está el sistema de ecuaciones simultáneas. ¿Eh? Acá está en forma simbólica y acá está en forma ya numérica. Así como nosotros determinamos las ecuaciones simultáneas en econometría 1, ahí tenemos una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones, porque hay tres variables. No hay ninguna exógena, todas son endógenas, que actúan como exógenas aquí en la ecuación, pero todas son endógenas, rezagadas hasta el periodo 6, como lo ha recomendado el criterio Akaike y Hanan King. Listo, entonces ya tenemos mi sistema de ecuaciones simultáneas. Y ya las evalué con el R cuadrado ajustado y con F. Y la falla está en los criterios son positivos y esos valores deben ser negativos estadísticamente. Pues bien, aquí hay dos puntos importantes, ¿no? Porque si se acuerdan el trabajo que hicimos en econometría 1 de ecuaciones simultáneas, ¿qué cosa es lo más importante de la ecuación? El programa que hicimos, las ecuaciones, las variables. No, lo más importante es los gráficos que hicimos. Y vimos cómo las variables iban subiendo, descendiendo conforme pasaba el tiempo. Y cómo se forman los jacobianos. Y cómo podemos asegurar de que la variable está subiendo, está bajando, y cuánto está subiendo, cuánto está bajando. En econometría se trata de medir la economía, ¿no?
Entonces, eso también está resuelto. Todo el sistema de resolución del sistema está acá, ya está resuelto. Y la parte de gráficos también lo presenta, ¿no? Acá hay una opción que se llama impulso y respuesta, que ya ustedes saben lo que es impulso respuesta. Entre otros sitios. Impulso. Bueno, ya. Impulso. Mejor me voy por acá. View. Estimación output. Ahí está. Y acá está impulso. Cuando entro en impulso, acá me dice, ¿qué cosa quieres? Bueno, me dice que te puedo dar los resultados en tablas, te puedo dar en gráficos múltiples, o puedo dar en gráficos combinados. Acá me dice que puedo hacer un análisis analítico, asincrónico, o puedo usar el modelo de Monte Carlo. Entonces le decimos que pedí gráficos múltiples, acá donde está señalado, y un análisis. ¿Okay? Lo que me está diciendo es que hay muchos gráficos. Entonces vamos a 10 periodos, me va a pronosticar. 10 periodos me va a pronosticar. Ahí está. Estos acá tienen el título, la respuesta de las innovaciones de Cholesky. ¿Eso qué significa? Los choques económicos. Así como teníamos en econometría 1, se produce un choque económico y la variable responde a ese choque económico. ¿Qué es un choque económico? Es una alza de remuneración. La gente va al mercado y compra todo lo que quiere y necesita. Más es lo que quiere y no lo que necesita. Pero ese es otro tema. Entonces, cuando se produce un choque económico, al choque económico se le llama innovación. Y la innovación está tratada a través de las desviaciones estándar, ¿no? Las desviaciones estándar es la manera como se mide estadísticamente la repercusión de una variable sobre otra. ¿Cuál es el impacto que tenemos por ese choque económico? Tenemos una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar, ¿no? Esa es la medida estadística para determinar cómo afecta el alza de la gasolina en la sociedad, ¿no? Cuando nos despertamos, amanece, el grifo desaparece otro valor del precio de la gasolina. Eso produce pues toda una cadena de influencia de la variable, ¿no? Lo primero que sube es el pan, los pasajes, los productos de primera necesidad, porque ese es el choque económico, produce una innovación.
Una innovación significa una nueva manera de vivir. Una innovación es algo diferente. Pero en cuestiones económicas generalmente los choques económicos son, no diremos para mal, sino para efectos negativos para la sociedad. Pero hay efectos positivos, por ejemplo, todos los alumnos de San Marcos han aprobado. Eso es un choque económico. Un choque económico en el bien intelectual. ¿Y qué va a producir eso? Mejores profesionales. Pero hay choque, hablando de economía, pues hay choques económicos que generalmente afectan mucho, como las variables están muy relacionadas a las exportaciones, importaciones, la inflación, los precios internacionales, el tipo de cambio, el precio de intercambio, el deterioro de intercambio, la paridad. Entonces, todo eso se mueve. Cuando hay un alza de la gasolina, todo se mueve. Eso es una innovación. ¿Y cómo se mide esa innovación, ese choque económico? Con las desviaciones estándar. ¿Cuántas desviaciones están? Y las desviaciones estándar están acá. Esta es una desviación estándar. Positiva y negativa. Dos desviaciones estándar positivas, dos desviaciones estándar negativas. Por eso dice acá, innovación de desviación estándar, una desviación estándar de Cholesky. Cholesky fue el estadístico que encontró esta forma de interpretarlo. Entonces es respuesta de la variable al choque económico medido a través de desviaciones estándar de la... como lo hizo Cholesky, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, esto dice, la respuesta del consumo interno de cemento para una innovación o un choque económico del consumo interno de cemento. O sea, la misma variable, ¿no? Generalmente, como es la misma variable, generalmente esta diagonal no se analiza porque es la respuesta de la misma variable a la misma variable. Entonces la diagonal principal está en esos casos, ¿sí? Y eso no se analiza. Lo que se analiza es esto. Tiene su importancia, pero para otros momentos, pero no ahora. Lo que analizamos es esta matriz triangular superior y la matriz triangular inferior. ¿Qué podemos notar? Por ejemplo, acá podemos explicar algo bastante interesante. Acá me dice, ¿cuál es la respuesta de la venta total de cemento? ¿Cuál es la respuesta de la venta total de cemento
frente a una innovación por el consumo interno de cemento. Entonces, veo este gráfico y digo, el consumo interno de cemento está produciendo una innovación en la venta total de cemento. La venta total de cemento del primero al segundo periodo tiene una caída. Comienza en un valor positivo entre la segunda y la tercera innovación, la segunda y la tercera desviación estándar. Acuérdense que esta es una desviación estándar. Aquí es 2 desviaciones estándar, acá 3 desviaciones estándar. Entonces, en el primer periodo, y estos son 10 periodos hacia adelante. 10 periodos hacia adelante, ¿no? Esto es predicción. ¿Qué va a pasar? Porque, ¿qué pasó? Ya lo tenemos en las series. Y el modelo ARIMA nos dice qué es lo que está pasando con esa serie. Acá necesitamos los 10 años venideros, ¿no? 10 años hacia adelante. ¿Qué va a pasar con la venta total de cemento? Por la variable consumo interno. Entonces decimos, bueno, cuando la variable consumo interno produce un choque o una innovación en la economía, la venta total de cemento en el primer periodo va a tener un valor positivo situado entre la segunda y tercera desviación estándar. Y después va a tomar un descenso hasta la segunda y tercera desviación estándar de la venta total de cemento. En otras palabras, va a tener una disminución. Para el segundo periodo va a caer. Después, para el tercer periodo se va a recuperar. Para el cuarto periodo también intenta recuperar los valores iniciales. Y a partir del cuarto periodo comienza a descender. Para el quinto periodo toma un descenso más fuerte. En el séptimo periodo intenta recuperarse, pero es muy leve. Y del séptimo al octavo periodo tiene un descenso. Al noveno periodo toca suelo, toca piso. Del noveno al décimo periodo intenta recuperarse. Intenta recuperarse un poquito, ¿no? Entonces, es la manera como debemos interpretar. Pero ustedes tienen en el manual de Livius un montón de ejemplos cómo se interpreta mejor. Otro saltante por acá, a ver, aquí. Esta es la respuesta de la construcción frente al consumo interno. Cuando el consumo interno produce un choque económico, la construcción responde disminuyendo del primer periodo al segundo periodo, disminuye una desviación estándar, ¿no? Después, del segundo al tercer periodo, recupera sobrepasando el valor de una desviación estándar. Para el tercer periodo crece.
para el cuarto periodo desciende, para el sexto periodo disminuye y para el séptimo periodo toca fondo. Del séptimo al octavo periodo trata de recuperarse, al noveno y al décimo y se mantiene en una situación casi constante. ¿Qué podemos decir acá? Acá podemos decir de que es la respuesta de la construcción. ¿Cómo responde el PBI de la construcción a la venta total de cemento? Entonces, la respuesta de la construcción tiene una forma zigzagueante, ¿no? Durante los 10 periodos tiene una zigzagueante casi constante alrededor de cero. Casi constante alrededor de cero. A mí no me ha permitido, porque hay muchos valores, pero ustedes sáquenlo con intervalo de confianza, porque hay un manejo con intervalo de confianza. Lean el manual del IBIS, ahí está. Y cuando viene intervalo de confianza, pues nosotros vemos, más o menos este es el intervalo de confianza. Que ustedes ya lo han dibujado en la predicción. Entonces vemos que la línea con valor cero está dentro del intervalo de confianza y toda la curva está dentro del intervalo de confianza. Entonces esto podemos confirmar de que la venta total de cemento en el PBI no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. Pero sube, baja, sí, pues sube, baja, pero zigzagueando, ¿no? Zigzagueando alrededor del valor cero. Zigzaguea alrededor del valor cero. Entonces, cuando ven ustedes los intervalos de confianza con líneas rojas que se dibujan, que ahora lo vamos a ver también. Entonces, la diagonal principal no se analiza porque es la variable contra la misma variable, pero las demás variables sí se ven y así se interpreta y así van a hacer ustedes gráfico por gráfico. ¿Cuál es la interpretación? Al final deben llegar a una conclusión. Y para eso necesitan la causalidad de Granger, para saber quién causa a quién no causa a quién. Entonces, posiblemente este de acá me diga, la causalidad de Granger nos dice que la variable beta total de cemento no causa al PBI. Listo, se acabó la interpretación. Pero hay que saber qué es lo que dice la causalidad de Granger y guardarla para el momento de este momento, de la construcción y la interpretación. Regreso a la tabla de impulso. Acá le he dicho múltiples gráficos, pero acá le estoy diciendo que me conviene todos los gráficos. ¿Okay? Y acá están todos los gráficos que hemos visto, pero en un solo gráfico y están combinados. Y la tarea de un economista es pues leer esto estadísticamente, económicamente. Estadísticamente se relaciona con lo económico por el manejo de las innovaciones o los choques económicos. Entonces, ¿qué podemos decir de las variables, no? Yo me atrevería a decir que las variables, conforme
para los 10 periodos hacia adelante, en los últimos periodos se van haciendo constantes y dentro de la primera innovación, ¿no? Dentro de la primera desviación estándar. La primera desviación estándar, positiva y negativa. La desviación estándar es positiva y negativa. Y se mueven, se zigzaguean durante todos los 10 periodos, pero al final, a partir del octavo periodo, yo veo que las tres se hacen casi constantes. Y si sigue más adelante, van a tener un valor de cero, o sea, un valor constante, completamente constante. Y lo mismo aparece aquí, ¿eh? A partir de acá. Entonces, ¿qué podemos decir de todas las variables, ¿no? Viendo este gráfico? Que en los próximos 10 periodos, a partir del séptimo, octavo, noveno, décimo, la innovación va a ser muy, muy insignificante porque las tres variables se acercan a un valor cero, un valor constante, lo cual se pierde el efecto de la innovación. Y eso ustedes lo entienden muy bien porque en econometría hablamos de la primera ola, de la segunda ola, de la tercera ola, de la cuarta ola, de la quinta y así, acá está. Estos números que están acá, 1, 2, 3, 4, 5, son las olas, ¿no? Entonces en la 8, 9, 10, 8, 9, 10, casi las variables están acercándose al valor cero. O sea que en 10 años la innovación que se produjo en el primer periodo, en el décimo periodo, ya tiene un efecto casi cero, casi nulo. Casi. Por eso es necesario comprender bien lo que es la primera ola, segunda ola, lo que estudiamos en estadística, en econometría 1, y cómo hicimos todo, mover todas esas variables manualmente, ¿no? Ahora está en software. Bueno, el VAR ya nos permite hacer el software, utilizar el software, pero inicialmente pues teníamos que comprender. Si ustedes han hecho bien su trabajo de econometría 1, que considero que fueron seleccionados los que mejor hicieron su trabajo de econometría 1, los que no hicieron bien, todos se quedaron, ¿no? Ustedes son testigos. Entonces ahora ya estamos en otro nivel. Entran las innovaciones de Cholesky, y todos estos valores, ya ustedes saben, están en una matriz que es el jacobiano, pero que no se presenta acá, pero se grafica y lo podemos entender ahí. De todas maneras, la manera como interpretar, hay ejemplos muy buenos en el manual de Liebig, si bien está en inglés, o en Google o en YouTube, hay bastantes ejemplos cómo interpretar estos gráficos. Muy bien.
Pero hay otra parte que es interesante también. Ahí está nuestro modelo, este es el bar. Acá en View, acá abajo hay una hay un tema que se llama la descomposición de la varianza, ¿no? Entonces entramos acá la descomposición de la varianza. Y bueno, nos presenta una tabla donde nos dice qué es lo que quieres. Acá también nos presenta gráficos. Pero esto es la descomposición de la varianza. Pero prácticamente, desde mi punto de vista, para mí es mucho más fácil hacer la interpretación en la tabla. Vamos a ir a la tabla, porque desde mi punto de vista la tabla es mucho más efectiva. Tabla. O sea, los números que están en el gráfico, en tabla. Es esta. Para mí es mucho más. A otros les gustan más los gráficos. Bien. La descomposición de la varianza. Voy a llevarlo al Word porque ahí se visualiza mejor. Lo puedo ampliar. Bien, a ver. En algún momento del curso de econometría 1 hablamos nosotros de factor de escala. El factor de escala. Que para todo en la vida debemos buscar un factor de escala apropiado para que en el comportamiento estadístico salga pues una probabilidad de éxito suficiente para aprobar o para ser excelente, ¿no? El factor de escala. Entonces acá tiene que ver algo con el factor de escala. Por ejemplo, esta es
el consumo interno de cemento. Esta es la vida del consumo interno de cemento. Y para interpretar el consumo interno de cemento, se utilizan las otras variables que están en el modelo. Entonces, en el primer periodo, el consumo interno de cemento se vale por sí mismo. Y la participación de la construcción es cero y la construcción de venta de cemento es cero. Para el primer periodo que voy a pronosticar, acuérdense que estos del 1 al 10 son las 10 olas al futuro. La primera ola, el consumo interno de cemento, la misma variable otorga el 100% y las otras variables otorgan 0,0. En la segunda ola tenemos el 94, la tercera ola el 88, la cuarta ola el 90. Y la construcción participa con estos valores y la venta total de cemento. Entonces, ¿cómo explicamos la construcción interna de cemento? La venta total de cemento casi no ha intervenido absolutamente en la innovación y los efectos de las olas correspondientes a los 10 periodos, porque su valor son 0.00000. En el 10º periodo 1.5, o sea, en el final del horizonte de 10 periodos que tenemos, se manifiesta con 1.5, pero con 1, frente al 100%, 1.5% no es nada, ¿no? Es como si Hugo me pidiera examen, me pidiera ayuda en el examen. Ya le digo, pásame la 3, la 4, la 5. Y yo le paso un USB, ¿no? Ahí está todo, pero en pleno examen necesita máquina, abrir la máquina y entrar, ¿no? Ahí en el USB está todo, ¿no? Entonces prácticamente no le ayudé en nada. Pero si te di todo, no. ¿Y qué hago con el USB? Entonces dice que me va a ayudar, pero no me ayuda en nada, ¿no? Algo así. Y más bien que quien sí tiene participación es el PBI de la construcción. El PBI de la construcción, hay otras variables que afectan al PBI de la construcción, de tal manera que el consumo interno de cemento, su participación de ella misma, que fue 100% en el primer periodo, va disminuyendo su participación, y quien le ayuda es el PBI de la construcción. Esta variable no contribuye en nada. Entonces, al 10º periodo, ¿cómo llega? Llega con un 70% del consumo interno y con una ayuda del 27% de la construcción. El venta de cemento 1.5%, pero es desechable, ¿no? Eso no vale. Entonces, ¿cómo hay que interpretar esta tabla?
hay que interpretar esta tabla donde vemos que el 100% va disminuyendo su participación, le ayuda en la construcción, esta otra no pasa nada, y básicamente el consumo interno de cemento se vale por sí misma, con una pequeña ayuda del PBI de la construcción. En esta otra tabla, este es el PBI de la construcción. Ah, no, ese, de construcción, sí, el PBI de la construcción. O sea, esta variable, ¿cómo se está comportando? ¿O cómo se va a comportar durante los 10 siguientes años, periodos? Pueden ser meses, años, siglos. ¿Cómo se va a comportar durante los 10 siguientes periodos? Entonces vemos de que no parte del 100% como valor, parte del 86%. ¿Por qué le está ayudando a esta variable? Le está ayudando a esta variable. Esta no participa en nada. La venta total de cemento no tiene nada que ver. Y llega hasta un 5% prácticamente esto. Esta variable no tiene casi influencia, ¿no? Una influencia muy pequeña. La variable de la construcción, para la variable de la construcción básicamente se centra en la variable de construcción PBI misma, con una ayuda importante de la construcción interna del cemento, ¿no? El consumo interno del cemento. El consumo interno del cemento la ayuda muy representativamente porque se trata de un 40, alrededor de un 40% en los últimos periodos. Podemos decir que pone un 40 y tantos por ciento, y en la construcción, pues, promediando todos estos valores, tenemos un 60, ¿no? Un 60-40%, ¿no? 60% de la construcción misma y 40% de una ayuda del consumo interno de cemento. La venta total de cemento casi no interviene dentro de esta relación. Finalmente, para la venta total de cemento. Para la venta total de cemento, que es esta variable, la venta total de cemento, esta variable, ¿cómo la vemos? Vemos de que esta variable más o menos ayuda hasta un 15% y esta ayuda a un 40%. Pero esta se mantiene durante todos los periodos alrededor de un 40%. Entonces acá tenemos un 40%. Y la misma variable participa con un promedio de un 50% y un 10% de la construcción, ¿no? Entonces, eso podría ser una explicación. Hay que ver los números, la tendencia, las olas, cómo están contribuyendo. La econometría trata de medir la economía, saca valores. Si no sacamos valores, y nosotros decimos, de repente puede ser, a lo mejor, ¿no? Nosotros en econometría tenemos que decir, eso va a subir 5%, 10%, 40%, etcétera, etcétera. Ahora que más o menos ya ustedes tienen referencia de esto, entonces, ¿por qué es que no me agrada eso es esto que acabamos de ver?
Y entonces, cuando vemos los gráficos, las personas que analizan lo que hemos hablado ahorita lo ven acá. Puede ayudar, sí, pero exactamente lo que hemos visto hace un momento es bien difícil verlo aquí. Lo que sí podemos ver de que la variable es esta y que más o menos se vale ella misma se vale por sí misma para el comportamiento durante los 10 periodos. Y cuando se produce una innovación, un choque económico de esta variable sobre esta, eso lo podemos ver acá en el gráfico. Para mí es más fácil es en la tabla, pero si ustedes se acomodan en el gráfico, pues acá lo tienen, ¿no? Al final hay que completar el gráfico, hay que ser muy estadístico para ver el choque. Acá el gráfico más se aprecia el choque económico. Por ejemplo, este choque económico está acá, completamente no está dividido, ¿no? Como afecta la venta también del minuto al consumo de personas. No hay ninguna afectación. Todo es bueno de cero. La participación no es la directa tanto en los que venden en el consumo de la construcción. Entonces se puede analizar estos gráficos realmente ese ejemplo para que aprendan cómo es que se hace un gráfico. Muy bien, entonces eso es el mar. Una pregunta antes de regarnos. A ver, si no hay ninguna pregunta. No vemos el día fuera, entonces. Está bien, profesor. Está bien, profesor.